a la sexta sesión que tiene que ver con el módulo de crónica y reportaje. Hoy dentro del desarrollo de la agenda vamos a tener dos temas fundamentales. Uno, permítanme compartir la pantalla, por favor. El desarrollo de la agenda que vamos a tener hoy está enmarcado en dos aspectos fundamentales que quiero compartir con ustedes. El primero es revisar un poco las referencias de autores, de grandes cronistas y reporteros, o más bien de autores referentes del periodismo narrativo, y pues identificarlos y conocerlos, ¿no? Pues no de primera mano, porque pues es bastante difícil uno concentrar tan poco tiempo de estos 20 días y poderse dedicar a un autor o a dos autores de estos. Es sumamente difícil. Nos toca es hacer un barniz sobre el ejercicio de identificarlos y poderlos reconocer. Algunas recomendaciones por parte de los autores que vamos a presentar hoy. Y el segundo tema que vamos a trabajar son las características, ¿sí? Las características del periodismo narrativo, algunas que tienen que ver con palabras claves como el tema de la inmersión o la generación de representaciones y estereotipos en la sociedad y cómo se construyen, ¿no? O cómo se dan precisamente en la sociedad. Tengo en el segundo punto un video de Zenaida Osorio, una profesora antropóloga de la Universidad, de la Universidad Nacional, para que miremos el ejercicio de investigación que ella hizo. Recuerden que hace dos clases hemos estado hablando que el fundamento del periodismo está dado es gracias a la investigación. Entonces podemos ver una investigación de tipo social que tiene que ver con medios, con periódicos, especialmente con los periódicos. Entonces, en esa segunda parte vamos a poder identificar las características del periodismo narrativo, ¿no? Entonces yo le voy a dar paso, ustedes me ayudan por favor a otros compañeros que tienen los autores. Truman Capote, Tom Wolfe, Raisa Kapuscinski lo hicimos anoche, ¿no? Y Gaitalas. Señor. Sí. Bueno, entonces yo los invito a que se animen No, solo ustedes. alcanzamos uno. Pero... Solo hicimos uno, sí, solo hicimos a Raisa Sí, Kapuscinski. el Kapuczynski. Sí. ¿Sí? Ahora vamos entonces a tocar los otros tres que quedan pendientes y pues nos vamos a orientar y a llevarnos las referencias. Por eso en el tablero o en la pizarra pongo que son solo referencias. Ya queda es de nuestro juicio y de nuestra posición autodidacta de poder revisar alguno de los textos que tienen estos autores. Hay muchos por recomendar, ¿no? Pues yo recomiendo mucho de Kapuscinski, Los cínicos no sirven para este oficio, refiriéndose precisamente a los periodistas y a los corresponsales de guerra. Pues Kapuscinski fue un gran corresponsal de guerra que estuvo mucho tiempo en África. Sí. Además fue un chico quizá muy prematuro en términos de la academia. Desde 1950, cuando comenzó sus estudios, pues se interesó mucho por este oficio y él comienza a desarrollar grandes textos que son referentes obviamente para todas las escuelas de periodismo. Todas las escuelas de periodismo deben de tener un fundamento precisamente en estos autores. Yo quiero preguntar, este es tercero, ¿cierto? Tercero de día y tercero de noche. Sí. Eso es correcto, profe. Muy bien, entonces ustedes están viendo este tipo de cosas que son de octavo, de séptimo, octavo, porque ya es profundización. Entonces aportemos, contribuyamos, hagamos que este ejercicio de conocimiento sea colectivo, tanto de ustedes como de nosotros, como por parte de la parte educativa, ¿no? De la parte docente, perdónenme. Muy bien, entonces, ¿quién quiere empezar a dejar esto libre para que ustedes no sientan una camisa de fuerza y una presión por parte del docente? Profe, nosotras, María Paula y yo. María Paula, ¿qué autor tienen? Tenemos Tom Wolfe. Vale, bueno, vamos a escuchar a Tom Wolfe. Tom Wolfe, hay una cosa bien interesante, muere en el 2017, creo. 18. 18, muere a los 88 años. Hay una cosa muy curiosa y es que Tom Wolfe se le atribuye ser otro de los creadores del género del periodismo narrativo, pero hay una cosa bien interesante y es que él es estadounidense, ¿no? Es un escritor estadounidense, un periodista muy reconocido en Estados Unidos en su momento y todavía, obviamente el legado que deja Tom Wolfe es bastante importante y hay una cosa muy interesante dentro de los escritos de Tom Wolfe y es que define muy bien los personajes.
define y le da características muy fundamentales a los personajes. Entonces, pues vamos a escuchar a María Paula y al grupo para que nos cuente más acerca de Tom Wolfe. Bueno, profe Tom Wolfe fue un periodista y escritor innovador cuya prosa salvaje le dio vida al mundo de los surfistas en California. ¿De los Wolfe, surfistas? sí, los fanáticos de la personalización y de los autos, los astronautas y los ricos y las aspiraciones de hombres de Manhattan y nombres como el coqueteo aerodinámico de rock and roll, color caramelo de ron, lo que hay que tener y la hoguera de vanidades. Wolfe también comenzó la carrera en la década de los 60 y fue uno de los pioneros en el uso de las técnicas literarias en los trabajos periodísticos, lo que le valió un gran reconocimiento en la creación del movimiento conocido como Nuevo Periodismo. Nuevo periodismo, perfecto. Para ahí, el nuevo periodismo también tiene su fundamento en autores, en autores importantes de Colombia como Gabriel García Márquez, ¿no? Es otro de los escritores fundacionales del nuevo periodismo, cómo comienzan a contar las historias a partir de hechos reales, ¿no? No son textos que arrancan de lo ficcional, que lo que de alguna manera nutre la ficción es esas historias un poco inventadas, un poco construidas, ¿no? Acá son hechos reales. Entonces Gabriel García Márquez en Colombia se vuelve un referente para el nuevo periodismo y él tiene dos textos, uno, Crónicas de una muerte anunciada, entonces por eso se llama una crónica, por eso es una crónica, y es bien interesante cómo se mezcla el género periodístico con el género literario. Adelante. Bueno, su talento narrativo y la facilidad que tenía para caracterizar fueron evidentes desde el principio de su carrera, que se diferenció por un estilo marcado de la pirotecnia verbal, la imitación perfecta de los patrones del habla, investigaciones meticulosas y un uso creativo del lenguaje pop y la puntuación. Ahí va María Paula. De 1965 a 1981, Wolfe produjo 9 libros de no ficción. Él sigue siendo una crónica clásica de la contracultura. Wolfe continuó produciendo una serie de ensayos y textos para revistas como New York, Harper's y Esquire. Su teoría de la literatura, que predicó en diversas intervenciones y publicó en artículos impresos, era que el periodismo y la no ficción habían borrado la novela como el evento principal de la literatura estadounidense. Se convirtió en un gran éxito de ventas. La hoguera de las vanidades dividió a los críticos de dos bandos: los que elogiaron a su autor como digno heredero de sus ídolos narrativos, como Balzac, Zola, Dickens y Dreiser, y quienes despacharon el libro calificándolo como periodismo inteligente, una crítica que persiguió el autor en su faceta literaria. Wolfe tiene ese don único del lenguaje que lo distingue como Tom Wolfe. Está lleno de hipérboles, es brillante, es divertido y tiene un oído maravilloso para expresar cómo se ven y se sienten las personas. Tiene ese don de fluidez que se derrama en su escritura. Muy bien, déjame hacer un paréntesis ahí bien interesante, y es cómo de alguna manera desde el ejercicio periodístico se describe toda una biografía de Tom Wolfe, especialmente lo hacen referente a el uso de recursos literarios, ¿sí? Como la hipérbole, que es un asunto de tener que exagerar un poco algunos personajes, de hacerlos exagerados. Entonces es bien interesante cómo tiene ese referente de hacer uso de recursos literarios que nutre el periodismo que él hace, ¿no? Me llama muchísimo la atención cuando hablan sobre pirotecnia verbal. ¿A qué hacen referencia con esa frase? ¿El chispeante? Sí, más bien, y pirotecnia tiene que ver con fuego, ¿no? Entonces, cuando se habla del fuego, pues es más bien, ¿será que es incendiario en sus posturas o en sus declaraciones o Impacta. en sus escritos? Sí, profe, ahí también decía como que todo lo que él publicaba siempre tenía como dos posiciones, lo bueno y lo malo, porque muchas personas como que lo entendían en el lado que él quiere decir las cosas mal. Y ya otras personas conocían como la manera de hablar y de escribir de él, entonces pues entendían lo que él quería decir. Muy bien.
Sigamos escuchando. Ahora, el periodismo se caracteriza por tener un periodismo inteligente, ¿no? Ya hay una época del periodismo, este periodismo que nos deja como herederos a Tom Wolfe, a Raiza Kapuscinski, a Gabriel García Márquez, ya no es el periodismo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, es un periodismo de un pasado corto, de un pasado reciente, del cual todos los nuevos periodistas o todos los nuevos comunicadores sociales tenemos que tener como referente, porque pues ya no creo que tengamos ese tipo de plumas, ¿no? Hay otro tipo de plumas que se están desarrollando, pero que no parten del periodismo, sino que parten de otras disciplinas, porque a pesar de nosotros pertenecer a las ciencias sociales, pues el periodismo se nutre muchísimo de otras disciplinas. Por ejemplo, Juan Esteban Constein es un gran columnista, un gran escritor. Ustedes lo pueden leer en El Tiempo, inclusive hace poco estuvo hablando sobre la historia de las pandemias. Le hicieron una entrevista muy bonita acompañado de Diana Uribe y él, Juan Esteban Constein, hablando sobre la historia de las pandemias y cómo se ha dado el desarrollo de las pandemias. Hay una reflexión bien interesante, lo entrevistan en Hora 20 y también tiene Caracol Noticias también sacó un especial de él porque él ofrece cursos cortos, que es lo que se puso de moda ahora después de esta contingencia, o más bien en la contingencia en la que estamos viviendo, esos cursos cortos para hablar de diferentes temas. Entonces él abre su puerta virtual que tiene, su ventana virtual para hablar de diferentes temas y entre esos habla sobre la historia de las pandemias. Y hay una reflexión de Diana Uribe en la que se presenta en Hora 20 y dice, regularmente las historias de todas las pandemias viene toda una tragedia en el desarrollo de las pandemias, pero después las sociedades o las civilizaciones, según lo que ha mostrado la historia, se ha venido transformando. Y lo otro es que genera un florecimiento en el conocimiento de todas las sociedades o de todas las civilizaciones. Eso esperamos que después del coronavirus tengamos esa reflexión y pues seamos mejores humanos después de que pase todo lo que tiene que ver con el coronavirus, ¿no? Entonces, son nuevos escritores los que tenemos ahora y son nuevos escritores los que están dando pie y paso a un periodismo inteligente como lo describen ustedes, pero ese periodismo inteligente ya no se ve en las hojas del periódico, ya no se ve en los libros que sacaba Raizar o que sacaba Tom Wolfe o que nos deja Gabriel García Márquez, sino ya es en la virtualidad. Ya ustedes están iniciando a escribirlos en el Wix, entonces ya queremos leerlos a ustedes en esas nuevas ventanas de lo digital. ¿Sí? Pedimos de alguna manera es que ustedes, que son los nuevos periodistas, nos dejen esa herencia que en algún momento quedó en el papel con estos grandes autores. Pero sí hay dos elementos fundamentales que hay que tener en cuenta. Uno es que los del pasado, este pasado reciente, estaban dedicados a tener grandes referentes, ¿no? Hablaban, por ejemplo, de grandes autores como Dickens, Emily Zola, bueno, alcancé a escuchar algunos otros por ahí. Sí, nosotros pareciera que no tuviéramos un referente por una sencilla razón, y es que no leemos. Y uno lo nota en la forma de escribir. Muy bien, sigan por favor, las escuchamos. Profe, él también tenía como esa costumbre de como escribía para él, entonces como que se autocriticaba y se describía. Entonces, él decía que lo que él escribía era no ficción y podía combinar dos amores, la información y los conceptos sociológicos que eran muy importantes para él. Sí, miren muchachos que yo sí quiero decirles una cosa muy interesante y es que la fundamentación o la construcción argumentativa tiene unos fundamentos en ciencias o en disciplinas distintas a la comunicación social, de la cual se nutre y que le da un sustento argumentativo muy fuerte. Y entre esos está la sociología, está la antropología, la filosofía, la psicología social, los estudios culturales, ¿sí? Y todas estas ciencias que de alguna manera le permiten dar profundidad a los textos. Ahí es donde está el valor muy seguramente de las fuentes secundarias, de lo que hablábamos ayer. Entonces sí es importante que ustedes tengan no solo las fuentes primarias, sino que también se nutran de todos estos recursos literarios, de todos estos estados de la cuestión y estados del arte
que le van a permitir dar unos artículos o unas crónicas, unos reportajes bien fundamentados, ¿no? A mí me gustaría que por lo menos alguno de ustedes se aventurara, quizá para la próxima semana, escribir dentro de sus weeks cómo era la celebración del Día de la Madre. Este fin de semana se celebra el Día de la Madre. Hasta el año pasado celebrábamos de una manera muy pomposa, muy folclórica. Los medios de comunicación regularmente decían que era el fin de semana más violento. Todo el mundo reviraba y peleaba por su mamá, porque cuando en el momento en el que le echan la madre al otro, ahí mismo pelea, mata y mata por ella. Este fin de semana va a ser totalmente diferente porque no va a tener ese registro, esperemos eso, ¿no? Que no vaya a tener ese registro tan alto de incidencia de violencia, de muertes por la celebración del Día de la Madre, ¿no? Entonces, ¿cómo nos cambia el mundo y cómo podemos reflejar históricamente a través de una crónica o a través de un reportaje las celebraciones del Día de la Madre? Son totalmente diferentes. A 2020 es una cosa que va a ser este fin de semana y a 2019 era otra y 2018 aún también. Entonces, es importante que tengamos esos referentes que lo da la historia, la antropología, la sociología, la psicología social, los estudios culturales. Esos referentes son supremamente importantes y válidos al momento de escribir. Tienen que ser unas fuentes supremamente válidas para enriquecer nuestros textos. Yo estoy seguro que si ustedes dedicaran un poquito de tiempo a la revisión de la literatura, más allá de lo que les interesa ver, van a descubrir mundos totalmente diferentes al momento de escribir, y eso lo vamos a ver cuando les corresponda un tema en específico. Vale, ¿qué más tienen por decir? Profe, creo que nada más ya con eso. Muy bien, vale, muy ampliada la exposición. Las preguntas sobre esto van a salir mañana en el examen, entonces yo espero que ustedes tengan fresquito el tema. ¿Quién sigue, por favor? ¿Quién va a exponer? ¿Quién se va a aventurar? Muchas gracias por la exposición de Tom Wolfe. Nosotros, profe. Vale, Nosotros, profe. ¿cuál es el Truman autor? Capote. Muy bien. Truman Capote. Ajá. Hay películas sobre él, ¿no? Listo, profe. Sí, profe. Muy bien. De eso vamos a hablar. Dale. Sí. Bueno, Truman Capote, novelista estadounidense, nació en Nueva Orleans en 1924 y murió en Los Ángeles en 1984 a sus 59 años mientras dormía. Combinó en sus narraciones el misterio y el refinamiento literario, poniendo de manifiesto las oscuras profundidades psicológicas del sistema norteamericano. Te escuchamos. A los 11 años empezó a escribir para sobrellevar. ¿Me escuchan? Sí, señor, Sí, ahora sí sí. te escuchamos. A los 11 años empezó a escribir para sobrellevar la soledad. A los 18 años entró a trabajar al New Yorker, que es un periódico. A los 21 años deja el periódico y publica su primer relato que llamó mucho la atención de los críticos por su estilo gótico e introspectivo. Truman Capote fue uno de los impulsores del periodismo narrativo. Fue uno de los escritores norteamericanos más importantes durante el periodo de la posguerra. Algunos de sus libros más importantes fueron Desayuno en Tiffany's en 1958. En esta novela Capote perfila en Holly, que es un personaje seductor, oportunista y salido de todos los convencionalismos. A Sangre Fría en 1965, que se centra en la vida de los condenados y construye sus rasgos con base en música para camaleones. Con base en Música para Camaleones desde 1980, mezcla de relatos de ficción y no ficción y otras voces, otro ámbito de 1948, que fue su primera novela considerada una autobiografía. Bueno, este hombre vivió sus placeres extravagantes sin ocultarlos nunca, absolutamente nunca ocultó su vida tan escandalosa. Tenía una personalidad muy turbulenta e inquietante. Fue considerado uno de los escritores norteamericanos más célebres y pioneros del nuevo periodismo, ya que en su obra combina la ficción narrativa y el periodismo del reportaje. Se decía ya lo último, dice como al final de la leyenda,
Truman Capote afirmó que era alcohólico, drogadicto y homosexual y de un Sí, total genio. sí. Era un aficionado al alcohol y a las drogas. Bueno, bajo esos efectos, como que se incrementaba su agresividad, se disparaba. Él falleció en Los Ángeles, efectivamente, mientras dormía, y muchos dicen que fue muerte natural y otros dicen que fue suicidio. Y lo cierto es que en ese tiempo él ya había perdido como toda la ilusión por la vida y su carrera. Pues claramente por su adicción a las drogas y a todos los vicios. Un dato curioso que me llamó mucho la atención es que un actor muy famoso y muy reconocido en Estados Unidos, el cual interpretaba a su personaje, el de Truman Capote, se llama Philip Seymour. Él también vivió como algo similar a la vida del autor, de Philip Truman se Capote. llama Philip Seymour Hoffman, es un Sí. actor, fue un actor de cine, quizá uno de los Sí. más importantes que ha tenido en los últimos tiempos o que tuvo en los últimos tiempos Hollywood. Lo pueden ustedes identificar en películas como por ejemplo La Duda con Meryl Streep. También creo que participó en El Agente 007. No, era el malo de Misión Imposible 3. El malo de Misión Imposible, sí, Creo que sí. señor. Pero tiene unos referentes de unas películas muy, muy, muy buenas. Personalmente, a mí me gustó. Recuerdo la película de Truman Capote, que él fue el protagonista. Pero también recuerdo una que me parece mucho más interesante, hecha, pues, que la protagonizó, que se llama La Duda. Es supremamente una película muy inquietante y si es cierto, pareciera una vida paralela, ¿no? Es muy curioso que de alguna manera Truman Capote tenga un referente en el cine con una vida muy parecida. Ujú. Inclusive, si uno mira el original de Truman Capote a través de las fotografías, tiene muy Se parecen parecido mucho. a Philip Seymour Hoffman. Entonces es bastante interesante. No te voy a quitar lo interesante que resulta este espacio que vas a escribir, que vas a explicar. De pronto entonces yo lo voy a fortalecer cuando ustedes terminen. Listo, profe. Bueno, un dato curioso fue que este hombre, Philip Seymour, el actor importante, también falleció y era adicto a las drogas, a la heroína y al alcohol. Y también, pues en el transcurso de su vida, como que fue drogadicto desde muy joven, duró 25 años limpio y ya como al surgir de su carrera, volvió otra vez a las drogas y ahí fue cuando terminó lo mismo, o sea, se murió por una sobredosis y lo curioso fue que en el apartamento, bueno, él decía, tenía unos diarios en el que había escrito que días anteriores habían vuelto como espíritus y demonios que lo habían perturbado como en toda su juventud y también estaban libros de Truman Capote al lado de él. Ya. Profe, y también como algunos libros más que recomendados de Truman Capote son Los niños en su cumpleaños, Miriam, Otras voces, Otros ámbitos, Desayuno en En Tiffany's, Tiffany's. Ujú. sí. Una guitarra de diamantes, Una Navidad y Plegarias atendidas. Muy bien, entonces quedan muchísimos libros por leer de este autor. La verdad, yo el único que conozco es A Sangre Fría, que es un referente en el primer semestre. Yo recuerdo que cuando entré a primer semestre en 1998 de Comunicación Social en la universidad, lo primero que me recibe uno de los profesores es, tiene que leerse este texto de Truman Capote, que es A Sangre Fría. Es el principal referente que tiene para el periodismo. Entonces, es muy descriptivo, es un reportaje muy descriptivo, sus primeras hojas son bastante descriptivas, tristemente no lo recuerdo, ya la memoria también me juega muy malos momentos, entonces ya he olvidado el texto, pero sí vale la pena recordar lo importante que resultó ser Truman Capote para el periodismo, para el nuevo periodismo, ¿no? Todo un movimiento que inclusive es muy reciente, no es un movimiento antiguo, no es un movimiento que de alguna manera esté arraigado como en la antigüedad, ¿no? Más bien es muy reciente y hay grandes autores que son referentes e iniciadores de este gran movimiento. Frente al tema de las películas, pues bueno, Philip Seymour Hoffman fue un gran actor estadounidense, lo refleja muy bien cuando hizo la película.
aunque es bueno que la vean, que la puedan ver si en alguna oportunidad tienen. Ya hay tres películas recomendadas. La primera es A Primera Plana, que la vimos ayer o antier. La segunda es esta de A Sangre Fría de Truman, que está representada por este artista. Y la que yo recomiendo de alguna manera de Philip Seymour Hoffman es La Duda, que es muy buena, que es precisamente cómo la educación discrimina a los niños de raza, pero él siendo tan blanco, obviamente, pues tiene otro tipo de políticas, entonces resulta ser bien interesante poder ver esta película. ¿Algo más, chicos, quieren agregar al tema? No, profe, sí está. Bueno, muy bien, vamos a dedicar entonces estos últimos 8 minutos a la siguiente exposición. Creo que queda Guy Talas. Sí, profe. Bien. Quiero que estén muy pendientes de dónde nace el movimiento del nuevo periodismo. ¿Quiénes son los que están votando la información? ¿De dónde nace toda esa forma de escribir? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar de nacimiento de ese movimiento narrativo periodístico? Porque pues es arraigado y es retomado por autores latinoamericanos y por autores europeos. Inclusive se distancia mucho de autores europeos. Bueno, vamos a darle estos 8 minutos a la siguiente exposición. Listo, profe, voy a compartir pantalla. Uh-huh. Listo. Ahí ya la pueden ver. Sí, la estamos viendo. Listo. Pues, profe, nosotros en el grupo pues estoy yo, Nidia Alejandra Maya, está Daniel Silva y Sebastián Vizcaín. Daniel, para poder realizar la parte de la exposición, profe, se va a contactar contigo de manera de WhatsApp, esa es llamada por WhatsApp, para que por favor le puedas dar la voz, porque él tiene unos problemas en Zoom y por esa razón pues no puede exponer por este medio. Aquí estoy atento. Listo, profe. Entonces, pues empezamos. Sí, dale. Gail Salacé nació el 7 de febrero de 1932 en la pequeña isla de Ocean City, en New Jersey. Es un periodista y escritor estadounidense. Como dato curioso, pues Gail Salacé empezó pues todo con el medio de la escritura a sus 15 años y fue porque el entrenador al cual él asistía como asistente para un juego de un equipo de béisbol, él tenía que entregar una crónica al periódico local. Entonces el entrenador, pues informándole al periódico que no podía pues hacer eso porque estaba demasiado ocupado, colocaba a Gail Talasy realizando pues esa gestión de realizar la crónica y pasársela al periódico local. Aquí pues yo coloqué una frase que me gustó mucho de Gail, que dice: elegí el periodismo como carrera universitaria porque esto es lo que sabía, pero en realidad me convertí en un estudioso de la historia. Mire qué cosa tan fascinante, qué frase. Sí, Sí, es una hemos frase dicho que muy la bonita. contribución del periodismo está dado precisamente en las ciencias sociales. Historia es pura ciencias sociales. Comunicación social también lo es ciencias sociales, pero parece ser que el periodismo se nutre de todas las ciencias sociales y tiene mayor argumentación cuando acoge estas otras disciplinas y se reflejan sus escritos. Muy bien. Sigamos. ¿Nos quedamos solos? Entonces, Gail Talasy es un autor superventas que ha escrito 14 libros, fue reportero para el New York Times desde 1956 hasta 1965 y desde entonces ha escrito para The New Yorker, Square y otras publicaciones nacionales. Un dato curioso que tiene Gail Talasy es que al graduarse en 1953 se trasladó a New York, donde entró a trabajar en el diario The New York Times, contratado como el chico de la fotocopiadora. Aquí ya sigue Sebas. Bueno, profe, y otro dato curioso es que, bueno, curioso es, él es uno de los padres del nuevo periodismo. Es cierto, Bueno, sí. y tal es salto a la fama en las páginas de Time New
The New York Times. Bueno, con New York la, Times, sí. con la publicación de algunos reportajes singulares como The Break, El puente. es una historia que cautivó a los Eso millones, sí. que cautivó a millones de lectores, en la cual explica la vida diaria de los obreros que trabajaban construyendo los grandes puentes de Estados Unidos. Ajá, perfecto. El de Manhattan. Sí, Sí. bueno, hizo otro artículo sobre Frank Sinatra. Este artículo fue elegido el mejor publicado en la historia de la revista Esquire. 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 Muy bien. Siguiente. Alejandro. Bueno, Talas actualmente está escribiendo un libro sobre su vivencia de su matrimonio de 50 años. El libro será el tercero de una serie publicada por Knock. Cano. Sí. Los dos primeros fueron Un Tesson y Great Life, publicados en 1992 y 2006, respectivamente. El segundo libro trajo mucha polémica. Trata sobre la infidelidad y el SIDA, una reflexión publicada sobre la sexualidad de los Estados Unidos de principios de los años 50. Y para escribir este libro, Talas estuvo durante varios meses en un centro nudista sexual en California. Sí. Y Profe, en esta también otro dato que quería dar es que el es un periodista deportivo, es en el género periodista. Género periodístico que Boyer más es destaca. quizá uno, perdóname, el motel del Boyer quizá es uno de los textos más interesantes que tiene Guy Talas, porque él se dedica, como les comenté en algún momento, durante 20 años a espiar a la gente que entraba a ese motel, y es bien interesante poder leer este texto. Ojalá que ustedes tengan la oportunidad de leer. Está recién publicado, no creo que lleve más de 2 años publicado este libro, porque creo que es una joya que vale la pena leerla, y hay que tener ese referente en algún momento si ustedes quieren echar su biblioteca de bolsillo en una salida en Transmilenio, o quizá en esta cuarentena, la oportunidad de leer este texto. Bien, muy bien, Sebastián, sigue. sigue Daniel, profe, no te he llamado. Sí, señor, yo lo estoy escuchando. Los demás, los compañeros. Sí, también acá lo están escuchando. Sigue adelante. ¿Te toca? Sí, profe. Digamos, yo quería hablar sobre ese libro en específico. Sí. Porque, digamos, es un libro que explora en lo profundo a los seres humanos, a los seres comunes y corrientes. Comportarse socialmente es una, y otra muy distinta cuando están en la intimidad de un cuarto cerrado. También esta es como un análisis de TLC, está en la personalidad del boyerista hotelero. Ajá. Para ahí un segundito. Sí, vale. Quiero que ustedes tengan como de reflexión qué es eso del boyer, el motel del boyer. ¿A qué les hace referencia el boyer, la palabra boyer? Pervertido. Tú no, porque tú ya lo sabes, pero esa palabra boyer, ¿a qué les hace referencia? Pervertido. ¿Cómo escuchar? No. A ver. Pervertido. ¿A qué hace referencia el boyer? ¿Quién da más? Como el profe, como, no sé. Curioso, el curiosón. Vale, escuchemos entonces a